este 10º aniversario de la coronación de Felipe Borbón, de Felipe VI, con esta marcha republicana que ha habido en Madrid, vamos a valorar. Y Pedro, que creo que tú conoces muy bien el tema, me gustaría que nos hicieras una valoración de lo que ha sido, de su significado, en fin. Creo que se lo vas a explicar a nuestra audiencia muy bien. Adelante. Qué malo es Juan Carlos Barba. O sea, bueno, esto ya no es verdad, no soy malo. Nuestra audiencia ya lo sabe porque ya nos va conociendo a todos, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que estas razones que has dado tú son las razones que tú tienes, que yo comparto, que posiblemente compartamos todos, ¿no? Es decir, una marcha republicana a los 10 años de la coronación del rey, bueno, pues claro, tiene unos motivos, objetivos. Está la coronación, está el rey, está el régimen del 78. Pues entonces, venga, vamos a sacar motivos por los cuales habría que montar una marcha republicana. Pero lo que ha habido esta mañana es una marcha que ha utilizado el nombre de la República, que se ha autocalificado como marcha republicana, pero que responde no a un interés republicano, si se me permite la expresión. A lo que responde es a la necesidad interna de algunos partidos que tienen un grave problema ideológico de imagen y de credibilidad, de tratar de conectar con algo que creen que es manejable, que se puede manipular y que está en el inconsciente colectivo, está en el corazón, en el ánimo de muchísimas personas. De hecho, las personas que han marchado por las calles de Madrid esta mañana, las personas que han venido de muchos sitios de toda España, porque han venido en autobús, mucha gente, ¿no? Y lo cual me parece muy bien. Bueno, pues yo creo que la práctica totalidad han venido con un ánimo republicano indudable. O sea, yo no tengo la menor duda de eso, ¿no? Ahora bien, la marcha ha sido republicana. La marcha ha tenido un encabezado, es decir, la pancarta de cabeza llevaba el lema principal de la convocatoria, que era monarquía no, democracia sí. Y luego debajo, pequeñito, marcha republicana. Es decir, que en realidad aquí de lo que se estaba hablando era de más democracia. Más democracia. Y luego se hablaba en general. ¿Por qué? Pues porque lo que han estado diciendo en la propaganda y luego en las declaraciones que han estado haciendo, no en el acto político del final de la marcha, porque un acto político propiamente pues no ha habido, claro. Es decir, una vez más ha sido una procesión, un pasear a la gente, pero sin acto político ni compromiso político. Es decir, los diputados y diputadas que han acudido pues eso, porque el pueblo estaba allí y entonces ellas, como parte del pueblo, pues han acudido. Pero no en tanto que diputados. O sea, los diputados como tales no han actuado, no han encabezado la marcha, no han tomado la palabra. Los líderes del pueblo, los representantes electos, las personas que van a representarnos en el Parlamento, pues no tenían nada que hacer, solo escuchar al pueblo, ¿no? Es decir, que en realidad lo que ocurre es que estas personas han sido elegidos o han sido elegidas no por su compromiso republicano, no porque sean capaces de hablar a la multitud, no porque sean capaces de establecer un compromiso delante de miles de personas en un tema central, como muy bien ha definido Barba. Ellos están ahí pues porque les ha votado la gente, pero en otro tipo de dinámicas. Y lo que ha habido esta mañana, lo siento, y si no que venga alguien de los organizadores y nos lo explique en el próximo programa, ha sido un intento más de agitación, que ha utilizado en este caso el nombre de la República, pero que ha desconectado la lucha republicana de la lucha política diaria, de la estrategia por cambiar las cosas aquí y ahora y de los grandes problemas que tiene la gente. Luego van a decir que los republicanos estamos en la luna y que tenemos discusiones alejadas de la realidad. Pero yo lo que tengo que decir es que dudo mucho de la condición republicana de los que han convocado. Vamos a ver, hace apenas
10 días, una semana, 2 semanas, hemos tenido elecciones europeas. ¿Qué mejor plebiscito republicano que una candidatura de unidad en esas elecciones? Hemos asistido también al enésimo enfrentamiento de esa lucha de facciones en las que se ha convertido la izquierda española. Es decir, hemos tenido la no dimisión, sí dimisión de Yolanda, hemos descubierto que Sumar no existe, cosa que ya sabíamos, y hoy nos han anunciado las 2 flamantes diputadas en Europa de Podemos que ya están apuntadas al partido de la izquierda europea, porque ya han contactado, ya son diputadas electas. Bien, ¿y dónde queda la República en todo esto? Es decir, ¿dónde queda la República en la reconstrucción del espacio de la izquierda? Se ha perdido una oportunidad. Había una marcha republicana. Eran los 10 años de la coronación. Eran 10 años de la mayor y más grande manifestación republicana que ha habido en los últimos 40 años, tal vez, que fue la que ocurrió hace 10 años. Ha habido un enorme esfuerzo organizativo. Ha venido gente de todas partes, de montones de provincias, de las comunidades autónomas. Ha habido movilización de base. Han venido en autobús. Se han marchado por la calle. Ha habido un esfuerzo muy importante. Qué gran ocasión para ligar la lucha por la República a la lucha política hoy en España, ahora, con todos los problemas que tenemos. Con los problemas que tenemos en España y los que tenemos en Europa y los que tenemos en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que la lucha republicana no tiene nada que ver con la situación en Europa? ¿No tiene nada que ver con la guerra? ¿No tiene nada que ver con la política exterior? ¿No tiene nada que ver con la política social? ¿No tiene que ver con lo que pasa en el Poder Judicial? ¿No tiene nada que ver con eso? Ah, no, lo republicano es eso, lo de una forma administrativa de más democracia, queremos más democracia. Lo que dice Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, no olvidemos, escribió y ha defendido que aquí el problema no es monarquía o república, sino más democracia o menos democracia. Vaya, casualmente es lo mismo que opinaba Pablo Iglesias y desde luego lo mismo que ha opinado y seguro que sigue opinando Errejón. Y es a eso a lo que se han apuntado la larga fila de convocantes. La larga fila de convocantes ha aceptado ser pastoreada miserablemente. Lo voy a decir con todas las letras. Eso es lo que me ha parecido. Lo que me ha parecido es una dejación. Una dejación de la conciencia republicana de los participantes. Y desde luego una manipulación por parte de los convocantes. Eso es lo que me ha parecido. José Luis, ¿qué nos puedes comentar sobre esta concentración, marcha republicana? Adelante. Bueno, yo empezaría hablando para decir lo mismo que decía en su momento ese gran filósofo de nuestro país de los años 90 que se llamaba Evaristo y que cantaba en la Polla Records, cuando decía aquello de que un rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente, ¿no? Lo que quiero decir básicamente es que la monarquía no es simplemente una cuestión relativa a la democracia en la elección de la jefatura del Estado, sino que la monarquía en nuestro país está ligada precisamente a un sustrato antidemocrático que se ha ido reconstruyendo y rearticulando una y otra vez a lo largo de los últimos siglos. Y esto hay que tenerlo presente. La monarquía es deseada por la derecha, sobre todo, e incluso por el Partido Socialista, porque representa la clave de bóveda del régimen en el sentido de que da sentido a ese régimen. Permite operarlo generando unas dinámicas que limitan la democratización, tanto desde el punto de vista de la propia democracia formal, como desde el punto de vista de la democracia social, del elemento social de la democracia, como desde el punto de vista también en nuestro país del elemento territorial, ¿no? Yo sé que a Pedro le habrá dolido mucho cómo se ha configurado la manifestación y la movilización republicana de hoy, pero yo miraría también lo positivo, es decir, yo creo que ha habido una manifestación masiva hasta cierto punto. Hay una situación en la que eso muestra que existe un deseo republicano. Obviamente falta una auténtica voluntad republicana. Yo creo que Pedro es quien mejor demuestra o representa esa voluntad aquí ahora mismo. Y para acabar generando esa voluntad republicana, una necesidad de república, que yo creo que es lo que en el fondo todos asumimos, aunque no la veamos algunos como un primer paso para objetivos mayores, ¿no? Pero todos la asumimos. Entonces, en ese sentido, es cierto que le puede doler al movimiento republicano más consecuente y más honesto
cómo se han desarrollado las cosas, porque al fin y al cabo es un proceso de instrumentalización como el que hemos visto muchas veces en el movimiento obrero, tanto por los sindicatos mayoritarios como por los partidos del régimen. Es decir, aquí se habla de república, se saca la bandera a pasear, pero luego posteriormente, pues yo veía esta misma tarde una representante de Sumar en una tertulia en La Sexta decir que bueno, que sí, que la monarquía era antidemocrática, que todo esto era muy justo, todo esto de la república, pero que al fin y al cabo, pues bueno, no tendremos república hasta que no convenzamos a la derecha de que tengamos república, y por lo tanto no tendremos república hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Como diciendo, vale, todo esto son cosas bonitas que les pedimos a los reyes, pero no un proyecto político que realmente tengamos que poner encima de la mesa. Y esto es lo que hace una y otra vez la izquierda institucional, la izquierda parlamentaria del régimen, y cómo opera la transformación y la instrumentalización de las causas populares para construir otra cosa distinta. Y yo creo que lo que en el fondo representa la república para las clases populares, para el conjunto de la clase trabajadora, las clases medias profesionales, progresistas, etcétera, es al fin y al cabo una acción de profundización. Una república de profundización democrática, una república que no es solo democrática, es decir, que profundiza en formas de protagonismo popular y que no se acaban o que no se agotan únicamente en la elección del jefe del Estado por la vía electoral, por la vía democrática, sino también una república social. Andrea nos ha hablado, por ejemplo, del tema de la sanidad, pero ¿qué pasa con la educación? Es decir, la agresividad que tiene la derecha española con respecto a la educación, con respecto al sistema educativo de nuestro país, está muy vinculada precisamente con el intento reiterado y persistente de tratar de hundir o tratar de hacer desaparecer esa memoria republicana. Porque al fin y al cabo, república y educación son algo bastante concomitante en nuestra historia y en la de toda la Europa continental. Es decir, el sistema educativo público es un elemento esencial de una república digna de tal nombre. Y lo mismo pasa con el tema de los derechos laborales. O sea, al fin y al cabo, lo que tenemos una y otra vez es una interpretación de los derechos laborales como aquello que queda después de que los empresarios hayan obtenido los beneficios suficientes para poder vivir muy bien sin necesidad de invertir luego, porque luego vemos que tampoco que la inversión, por ejemplo, la inversión productiva en nuestro país, por ejemplo, está bajo mínimos, cuando es precisamente eso lo único que podría justificar. Y digo mucho justificar, obviamente yo no entiendo que lo justificase tampoco, pero sí desde un punto de vista burgués, lo único que podría justificar esa dictadura patronal de los centros de trabajo que se admite en nuestro país. Y por último, una república federal, porque al fin y al cabo también el federalismo es probablemente la única posibilidad real de solucionar o por lo menos racionalizar el problema territorial que tiene este país, que es un país enormemente diverso, donde existen culturas que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos, y donde además pues esas culturas pues tienen unas interdependencias, unas relaciones que las hacen pertenecer a un tronco común, pero al mismo tiempo también su pluralidad y sus diferencias. Entonces el centralismo exagerado o autoritario al que suele recurrir la derecha no ha funcionado ni funciona, no elimina la diversidad y por supuesto tampoco el vértigo de la disgregación en el que ha caído muchas veces también la izquierda después en el régimen del 78, ese vértigo de decir, bueno, sí, daremos competencias una tras otra a las burguesías locales para ver si así se aquietan y se tranquilizan un poco, ¿no? Yo creo que en ese sentido la tradición del republicanismo federal español es muy interesante y debería reactualizarse como alternativa a ese problema territorial que hay en estos momentos en España. Lo decía, básicamente, yo creo que hay deseo republicano más que antes, o sea, que eso está cada vez más encima de la mesa en las mentes de la gente como una alternativa, como una posibilidad. Falta voluntad republicana, no existe un partido republicano, no digo que no exista, o simplemente existe una fuerza política unitaria que plantee eso y lo ponga encima de la mesa como una alternativa política efectiva para el ya. Y, por supuesto, esa voluntad republicana tiene que crear esa necesidad de república, ese deseo, pero deseo en el sentido, diría casi de Leez y Guattari, no en el sentido que se le da tradicionalmente al deseo, como no estamos hablando de ensoñaciones, estamos hablando de construir república. Y en ese sentido es de lo que hablo cuando hablo de necesidad republicana. Pedro, que no sé si quieres comentar algo más sobre el tema.
Sí, bueno, vamos a ver, por ejemplo, la forma en que han transcurrido los acontecimientos en este tema de la marcha, pues ha eludido un debate público. Es decir, han sido elegidos diputados, tenemos mayorías y minorías en el Parlamento, pero están ausentes de este debate. Es decir, hay unos cuantos eslóganes, unos cuantos lemas que se repiten, unas cuantas ideas que se repiten, pero no existe debate. Es decir, en la cuestión republicana no tiene lugar en la política diaria, no tiene lugar en los debates sobre la reconstrucción de la izquierda, no tiene lugar en ninguna parte. Es decir, es como una política sectorial más, pero que por algún extraño motivo permite que mucha gente se anime y participe en una movilización a gente que necesita como el agua o como el oxígeno, el darse un bañito en la calle con la gente, ¿no? Y ya está, pero es algo como separado. Entonces, en cierto modo, retomando las palabras que habéis dicho, pues yo lo que diría es que conviene que recordemos que una cosa es las estructuras de una república, los sistemas más o menos administrativo-políticos de cómo se elige o se deja de elegir, pero es que una república responde a un planteamiento ideológico, a una serie de principios que tienen en la educación, en la instrucción pública, en el concepto bueno, todo esto que odia Milei, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso que odia Milei, que odian los neoliberales. Es decir, una república, el republicanismo es una ideología también. Lo que pasa es que es una ideología que construye un marco habitable para la pluralidad de la sociedad. Y ese marco se rige pues, por unas reglas, por unos mecanismos de funcionamiento, por un tratamiento de las mayorías y las minorías, por una idea del bien público, por un papel para los derechos sociales y los derechos políticos. Y hay distintas maneras de luego habitar en ese marco que llamamos república. Ahora bien, la república también es una ideología. Hay una ideología republicana. Hay varias tendencias. Y en España, históricamente, pues hay entre las distintas tendencias, hay una más incluso me atrevería a decir, con fuerte componente antiautoritario y libertario, como fue también el republicanismo federal, que tenía ahí unas conexiones muy interesantes con toda esa familia ideológica y práctica, y luego pues un republicanismo democrático que estaba enfrentado al liberalismo y que era de tradición francesa y que veía la necesidad de construir la nación y construir la nación, o sea, construir un Estado con instituciones que funcionaran y dar al pueblo un espacio en ese Estado, cosa que el liberalismo negaba, ¿no? Y entonces la idea republicana o la ideología republicana parte de la base de que no es necesario enfrentar, o sea, que rechazamos la idea de que hay que escoger entre derechos civiles y sociales y derechos políticos, o sea, que los derechos civiles, los derechos sociales y los derechos políticos que van por separado. Bueno, pues un republicano dirá que no van por separado, que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por tener un Estado comprometido estructuralmente con los derechos sociales del pueblo y que al mismo tiempo sea un Estado con plenos derechos civiles y políticos. Y que eso es difícil porque hay clases sociales y diferencias de clase y diferencias de intereses. Bueno, pues entonces, en caso de conflicto, tiene que predominar el bien común. Pero claro, eso es lo que ha sido borrado del mapa. O sea, lo que ha sido borrado del mapa es el republicanismo como ideología. Porque en el caso concreto de España, hablar de república, no estamos hablando de república en general, estamos hablando de España. Y en España, pues mira, Dinamarca es una monarquía parlamentaria. O sea, hay una monarquía, pero funcionan como una democracia parlamentaria. Y el comportamiento que han tenido las monarquías en otros países europeos, pues históricamente ha sido distinto. En España ya sabemos que esto es distinto, aquí es diferente. O sea, no admito que se me compare lo que hay aquí con lo que hay en Holanda. Miren, en Holanda la monarquía se fue a Inglaterra y escapó de los nazis, ¿de acuerdo? Es decir, intentaron luego pastorear a la resistencia y decir que ellos eran estupendos. Vale, estupendo, muy bien. En Noruega, pues lo mismo, en otros muchos sitios. Pero aquí no. Aquí aquí son parte
son los inspiradores, los monárquicos son los inspiradores del golpe de Estado contra la República y de la guerra. Lo sabemos perfectamente. Y además es la opción escogida por la dictadura. Y luego es la opción escogida por la oligarquía española para mantener su posición de factotum de todo el sistema político, social y económico. Es decir, que ¿quieren un debate sobre monarquía? Pues tengámoslo. A lo mejor resulta que todas las políticas sociales, que todas las políticas de trabajo, todas las políticas de sanidad, de educación, de justicia social, eso que odia Milei, es decir, todas las luchas sociales, todas ellas tienen, para concretarse luego en leyes y en prácticas y en conductas y en posibilidades fácticas reales de cambiar la vida y aquí y ahora, resulta que tienen unos adversarios políticos muy bien implicados socialmente, con muchos asideros y mucho poder. Bueno, pues se da la circunstancia de que los enemigos de todas esas reformas, de todos esos cambios sociales y políticos que se necesitan para hacer la vida mejor aquí y ahora, son también los enemigos de la República. Y entonces, claro, a mí, si me veis un poco cabreado, un poco indignado, es porque algunos tenemos el convencimiento de que no son luchas separadas. Es más, separar estas luchas es un completo error, porque los enemigos de los cambios sociales que se necesitan, de las transformaciones que se necesitan en el trabajo, en la sanidad, en la educación, en todos estos temas, son los enemigos de la República. Luchando, si tú quieres conseguir esos cambios, tú estás avanzando en el camino de la República. Y lo que no puedes hacer es asumir la ideología de la clase dominante, que es lo que pasa, claro, lógicamente. Y entonces así pasa lo que pasa. Entonces, como la izquierda realmente existente, pues resulta que asume cosas absolutamente inasumibles, por ejemplo, esta separación, que la lucha republicana no tiene nada que ver con lo social, que es como una reivindicación sectorial, pues entonces, claro, nos llevan los demonios. O sea, nos llevan los demonios porque esta gente se arroga la representación del espacio social y de la izquierda, y no lo hacen ni sectorialmente siquiera. No representan a los trabajadores, no representan a los que luchan por la universidad, por las mejores condiciones en la escuela, por un sistema educativo equilibrado y potente que ayude a vertebrar la sociedad. No ayudan al tema de tener un modelo productivo distinto. Es decir, hay montones de renuncias en todos los temas. Y luego además, encima nos pastorean con el tema de la República. Entonces hay que decir, ya basta, hombre, ya basta. Hace 10 años había un rey, ahora hay 2. Así que si yo digo que esto está muy mal llevado, es que tengo motivos para decirlo. Antes había un rey y ahora tenemos 2. Antes había un papa y ahora hay 2 papas. Entonces esto está mal llevado, muy mal llevado. Y no tiene ningún sentido que esto se mantenga así. Es decir, hay que decir el rey está desnudo. Y en este caso el rey no es el rey, porque eso ya sabemos que está desnudo. Desde que tiene que exiliar a su padre en Abu Dhabi, aquí ya nadie puede decir nada acerca de la respetabilidad de la Casa de Borbón. O sea, bueno, por favor. O sea, porque es que lo que hemos tenido que aguantar en España acerca el baboseo que ha habido aquí con los Borbones, el Juan Carlos, la Santa Transición y su pastelera madre. O sea, es que ha sido, vamos, vomitivo durante 40 años. Y ahora resulta que le tenemos escondido en Abu Dhabi porque el que tiene miedo que aparezca en público, no vaya a ser que alguien haga alguna pregunta, aunque sea de casualidad, es la propia Casa Real. Bueno, pues entonces, ¿en qué lugar queda toda la izquierda española? ¿En qué lugar? Bueno, española y medio pensionista. O sea, toda la izquierda de todo el Estado. ¿En qué lugar queda? Es decir, bueno, quedan a la altura del betún. Y entonces, claro, ahora resulta que esto se resuelve con una marcha en la cual nos dicen que no sé qué y no sé cuánto. Pero, por supuesto, son incapaces de hablar al final, son incapaces de tomar la palabra, son incapaces de asumir su posición como diputados y como dirigentes y como representantes del voto de millones de personas y establecer unas cuantas conexiones, dar un mensaje de fortaleza, de firmeza, de esperanza, de organización y decir,
vamos a reconstruir el espacio de la izquierda, vamos a luchar por la paz en el peligro de guerra que tenemos, vamos a hacer frente a la extrema derecha, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y lo vamos a hacer agrupados en torno a la bandera de España, que es la bandera tricolor, que es una bandera que puede ondear perfectamente al lado de todas las banderas de todo el Estado, porque lo hizo y derramó su sangre por defender las libertades de Cataluña, y defendió su sangre por defender las libertades de Euskadi, y defendió su sangre por defender las libertades de todos y cada uno de los españoles. Entonces, solamente una victoria compartida será la llave del futuro. En el tema del modelo de Estado, mirad, yo es que le niego a la monarquía el derecho a decidir el futuro de España. Así, literalmente. No son nadie para decidir eso. Nadie. Solo en el marco de un triunfo colectivo, nacido de la lucha colectiva, en un triunfo compartido, estaremos en condiciones de decidir entre todos qué queremos hacer de nuestro Estado y de su división territorial. Pero claro, aquí hay soberanistas que lo que quieren es pactar con la monarquía lo suyo. Entonces, bueno, pues otros no, otros son consecuentes. Pero aquí hay de todo. Y los enemigos de la República no son solamente la derecha, ¿eh? También hay enemigos de la República porque a algunos se les acaba el chiringuito. Y bueno, en fin, no es baladí. Estamos a 10 años, y algunos vimos lo que vimos hace 10 años, cuando se desertó de las responsabilidades históricas en aquel momento en el que la monarquía y todo el régimen estaban bajo mínimos, y desertaron, no estuvieron en la calle, no dieron un mensaje, no organizaron a la gente, no establecieron nada. Y ahora hemos llevado 10 años, han pasado 10 años, somos 10 años más viejos, el rey es 30 años más joven, y porque eso es lo que tienen las monarquías. Se muere uno y tienes otro, inmediatamente. Es perfecto, es que es muy peligroso ese tipo de estructuras, pero claro, no lo quieren ver. Bueno, en fin, perdonad, pero es que este es el discurso de 10 años después de los que estuvimos hace 10 años en la calle. Y un discurso muy necesario, Pedro, parece a mí. Bueno. Estás cabreado. Estoy cabreado. Lo siento. Normal. No, pero lo que pasa es que... Perdón. Estás cabreado. Sí. Hay una cuestión que me parece que pedirle a la izquierda sistémica, Eso es. que deje de ser sistémica y vuelva a ser izquierda, ahí ya hemos pasado no la república, sino que estamos en la revolución absoluta. Tienes razón, Ah,